Como todos sabemos, a algunos delincuentes les da igual lo que ocurra como consecuencia de sus actos, pero ¿qué ocurre cuando las consecuencias de sus malas decisiones les alcanzan? Hoy exploraremos el funcionamiento interno del sistema judicial, donde algunos de los delincuentes más peligrosos se enfrentan a los destinos de toda su vida y sus reacciones le conmocionarán. Acompáñenos en esta emocionante aventura y le presentaremos a 15 peligrosos convictos y cómo reaccionaron ante sus sentencias. Número 15. T.J. Lane. Allá por 2012, algo terrible ocurrió en un instituto. Un estudiante de 17 años llamado T.J. Lane causó un gran daño al disparar a 6 niños. Tristemente, 3 jóvenes vidas se perdieron para siempre. Los informes sugieren que el tirador tuvo un desacuerdo con una de las víctimas. TJ utilizó un tipo de pistola llamada calibre 22 que, por desgracia, también poseían sus víctimas. 2 de los estudiantes heridos fueron trasladados de urgencia al hospital y uno de ellos sufrió heridas graves que le impidieron mover el cuerpo. Las autoridades tomaron cartas en el asunto y acusaron a Lane de 3 cargos de asesinato, 2 de intento de asesinato y 1 de agresión. Pero debido a su edad, fue recluido en un centro especial para delincuentes juveniles mientras estudiaban si debía ser juzgado como adulto. Este trágico incidente se desencadenó mientras TJ esperaba un autobús que lo llevaría a una escuela alternativa donde debía asistir a clases. Los 3 adolescentes que perdieron la vida en este desgarrador tiroteo fueron Danny Patmerton, Russell King Jr. y Demetrius Hewlen. Algunas personas pensaron que TJ perdió el control y no supo manejar la situación. Cuando TJ compareció ante el tribunal por sus cargos, llevaba una camisa azul, pero más tarde reveló una camiseta blanca con la palabra asesino escrita en ella. Todo el mundo se quedó sin palabras por su comportamiento escandalosamente extraño. En marzo de 2013, Lane se declaró culpable de todos sus delitos. Fue condenado a cadena perpetua por 3 cargos sin posibilidad de libertad condicional. Número 14. Trey Relief. En 2015, un triste incidente ocurrió en Lexington, Kentucky, dejando a la comunidad musulmana local sumida en un profundo dolor. Fue un día que terminó en tragedia para Saladin, un joven que trabajaba como repartidor de pizzas. El incidente afectó profundamente a la comunidad porque el padre de Saladin, que ocupaba un cargo muy respetado como director de una academia islámica local, era muy conocido y admirado por muchos. Aquel fatídico día, mientras Saladin repartía pizzas, fue atacado y robado por una persona llamada Trey Alexander Relford y sus acompañantes. El incidente conmocionó a toda la comunidad. Más tarde se supo que Relford había cometido un delito de odio. Como consecuencia de sus actos, Relford fue declarado culpable y condenado a 31 años de prisión. Saladin tenía sueños y aspiraciones de convertirse en cineasta, pero trágicamente su vida se truncó. Sin embargo, a pesar de enfrentarse a una tragedia tan inmensa, el padre de Saladin, el doctor Abdul Muneem Somrat Jitmud, mostró una compasión extraordinaria durante el proceso judicial. Fue un momento lleno de profunda emoción y genuina sinceridad cuando decidió ofrecer el perdón a Relford en nombre de su hijo y en el suyo propio. El doctor Jitmud explicó que el perdón es muy valorado en el Islam, pues representa un importante acto de bondad y caridad. La escena de perdón y reconciliación entre el doctor Jitmud y Relford fue increíblemente conmovedora. Las lágrimas corrían por sus rostros mientras se abrazaban, simbolizando el increíble poder del perdón y el genuino remordimiento de Relford. Esta conmovedora muestra de compasión llegó al corazón de muchas personas que la presenciaron a nivel local y en Internet. La noticia de este notable acto de perdón se extendió por todas partes, ganándose la admiración y el respeto de personas de todo el mundo. Número 13. Cameron Herron. Cameron, que solo tenía 18 años, provocó un terrible accidente allá por 2018. El incidente tuvo lugar en Bayshore Boulevard y tuvo consecuencias devastadoras, resultando en la pérdida de su madre y su joven hija. Se informó que Cameron estaba acompañado por un amigo que conducía un Nissan Altima ese fatídico día de mayo. Mientras tanto, el propio Cameron estaba al volante de un Ford Mustang negro,
un coche que había recibido como regalo de graduación. Aquella mañana, Jessica Reisinger Robin-Alt, originaria de Ohio pero de visita en Tampa, decidió dar un paseo. Empujaba a su hija de 21 meses, Lelia, en un cochecito mientras cruzaban la carretera cerca de Knights Avenue. Fue durante esta inocente actividad cuando se produjo la tragedia. Tanto Cameron como su amigo reconocieron su responsabilidad por causar el accidente, dejando en manos del juez la determinación de sus penas. Cameron lamentó profundamente lo que hizo y comprendió lo grave que era. Según las normas del Estado, la pena mínima por su delito era de 18 años, pero podía llegar hasta los 30 años. El abogado de Cameron intentó rebajar la pena, pero el juez le impuso 24 años. Al final, le cayeron 9 años por causar la muerte de su madre y 15 más por la de su hija pequeña. Cameron parecía conmocionado y asustado cuando el juez pronunció la decisión, pero una máscara le cubría parcialmente el rostro. Su madre lo abrazó con fuerza y lloró antes de que la policía se lo llevara. Incluso después de que apelara, un grupo de 3 jueces estuvo de acuerdo con la sentencia. Querían utilizar el caso de Cameron como advertencia para evitar que otros conductores descuidados causaran el mismo tipo de tragedia. Número 12. Danta Wright. Esta es una de las reacciones más aterradoras que se han visto de alguien que ha sido declarado culpable. Danta Wright, que solo tenía 17 años en ese momento, cometió un horrible asesinato de un adolescente de 18 años llamado Jordan Klee de Ann Arbor. Jordan, estudiante del Instituto Pioneer, debería haber estado asistiendo a clase, pero en su lugar fue trágicamente descubierto. Asesinado a tiros en octubre de 2016, un trabajador de mantenimiento de los apartamentos de Pine Lake Village encontró su cuerpo sin vida no muy lejos de su casa. Jordan cursaba el último año de instituto, era un estudiante aplicado y le apasionaba jugar al fútbol. Danta Wright era el acusado de asesinato y estaba previsto que se celebrara una vista previa al juicio. Sin embargo, sorprendió a todos confesando el crimen. Durante el proceso judicial no mostró ningún signo de remordimiento. De hecho, compareció ante el tribunal con una inquietante sonrisa en la cara en todo momento. Cuando la afligida familia de Jordan leyó su desgarradora declaración sobre su querido hijo, las acciones de Dantas fueron pura malevolencia. Se sentó allí sonriendo e incluso tuvo la audacia de reírse a veces. El juez se mostró totalmente indignado por su comportamiento y se preguntó si la sentencia acordada era demasiado indulgente. Teniendo en cuenta sus atroces acciones, lo razonable habría sido proceder inmediatamente a juzgarlo y condenarlo a cadena perpetua. Sin embargo, en julio de 2017, Danta fue condenado finalmente a una pena de entre 25 y 52 años de prisión. Aunque en cierta medida se hizo justicia, la conducta siniestra y sin remordimientos mostrada por Dante a lo largo del proceso dejó una impresión duradera en todos los implicados. Número 11. Diana Lovejoy. El divorcio es una situación muy dura para cualquier pareja, sean cuales sean las circunstancias. No importa si la separación es amistosa o si uno de los dos está totalmente en contra. A veces, el dinero se convierte en un problema importante que hay que resolver, y por desgracia, los hijos suelen quedar atrapados en medio. Es un momento difícil y emotivo, pero cabe preguntarse si merece la pena poner fin a la vida de la pareja. En el caso de Diana Lovejoy, parece que ella creía que sí. Recientemente fue declarada culpable de su implicación en un complot fallido de asesinato a sueldo contra su marido. Cuando se anunció el veredicto en el tribunal, los presentes se quedaron atónitos. Diana se desmayó allí mismo, en la sala del tribunal. Su cómplice, Walden K. McDavid, también fue declarado culpable de conspiración para cometer asesinato. El juez tuvo que desalojar la sala para que Diana pudiera recibir atención médica inmediata. La sacaron en camilla y un paramédico comentó que parecía estar en estado de shock total. Es difícil culparla por completo, sobre todo teniendo en cuenta las graves consecuencias a las que se enfrentaba. El veredicto de culpabilidad significaba que sería condenada a pasar un mínimo de 25 años a cadena perpetua. Mientras tanto, la persona que realmente apretó el gatillo, su instructor de armas de fuego,
Weldon McDavid Jr. podría ser condenado a una pena de prisión aún mayor, de 50 años a cadena perpetua. Pero, ¿por qué contrató Diana a alguien para matar a su marido? Según una miembro del jurado, Diana no quería compartir la custodia de su hijo ni pagarle $120,000 en el acuerdo de divorcio. La situación la desbordó y tomó medidas desesperadas. Pero la violencia nunca es la respuesta. Resolver los conflictos legalmente es siempre la mejor opción. Número 10. Jordan Foss. Beber y conducir es algo muy equivocado y peligroso. Nunca es una buena idea, ni siquiera en caso de emergencia. La historia de Jordan Foss, un joven de 22 años de Davie, demuestra que conducía bajo los efectos del alcohol y provocó un terrible accidente de coche. Había estado bebiendo ron y decidió conducir su Infiniti G35 de 2004 con un pasajero. Resulta que el pasajero le dio la bebida, pero más tarde se descubrió que también se encontró marihuana en su organismo. Esto ocurrió poco antes de medianoche, a principios de otoño de 2014. Foss conducía su coche muy rápido, a más de 145 km/h, cuando chocó contra otro coche en el cruce de Davion's Sterling Road. Los testigos informaron a la policía de que el coche de Foss se desviaba entre carriles antes del choque. Lo describieron como un fuerte ruido, seguido del coche de Foss volando y chocando contra otro coche que venía en dirección contraria. El choque afectó a alguien de la tienda. 2 jóvenes salieron del coche y no redujeron la velocidad al acercarse a la intersección. Nancy Saavedra, su hija de 14 años y su hijo de 6 estaban en el coche que fue golpeado. Nancy y su hija sobrevivieron, pero el pequeño Santiago Mondragón, que iba en el asiento trasero, fue declarado muerto en el lugar del accidente. Foss fue acusado de conducción temeraria, homicidio en accidente de tráfico y homicidio involuntario por conducir ebrio. Su nivel de alcohol en sangre era 3 veces superior al límite legal. En el tribunal en 2017, Foss apareció visiblemente asustado, temblando incontrolablemente y al borde de las lágrimas. Su abogado trató de evitar que fuera a la cárcel, haciendo hincapié en su profundo arrepentimiento, pero el juez le condenó a 14 años de cárcel. Foss lloró durante todo el proceso, pero ningún remordimiento pudo devolverle al hijo perdido ni aliviar el dolor de Nancy y su familia. Número 9. Franklin Williams. Franklin, uno de los implicados, era una persona que no entendía la importancia de callarse y dejar hablar a los mayores. Sin embargo, el juez encargado del juicio en Cleveland sabía cómo manejar a un criminal como Franklin Williams. El juez hizo todo lo posible para que el proceso transcurriera con normalidad, pero Williams tenía otras intenciones. Simplemente no podía dejar de hablar, incluso después de que el juez le advirtiera en numerosas ocasiones. Como resultado, el juez se sintió frustrado por el comportamiento arrogante de Williams y tuvo que recurrir a una medida inusual. El juez decidió ordenar a los ayudantes del juez que colocaran un trozo de cinta roja sobre la boca de Franklin para impedir que siguiera interrumpiendo la sesión. Williams se mostró visiblemente disgustado con este método de silenciamiento y empezó a gritar frases como libertad de expresión, cinta adhesiva y hashtag mientras los ayudantes le escoltaban fuera de la sala. Los medios de comunicación criticaron duramente la reacción de Williams, considerando inhumana la orden del juez. La situación se agravó hasta el punto de que el juez se sintió obligado a disculparse por su cuestionable método de silenciamiento y se retiró del caso. Finalmente, Williams fue declarado culpable de 3 robos a mano armada relacionados con la cinta adhesiva. Por cierto, insistió, no soy un animal a pesar de lo que la gente pueda creer. Por desgracia para él, el juez que le había tapado la boca con cinta adhesiva dictó una sentencia de prisión más corta que la del juez siguiente. En consecuencia, Williams cumple actualmente una pena de 33 años de prisión. Número 8. Dexter Johnson. Un hombre con un oscuro pasado fue acusado de cometer algunos de los crímenes más atroces. Fue condenado a muerte después de estar involucrado en los asesinatos de 2 personas, Maria Apareci, y sabemos de parte del condado de Harris Dexter y 4 de sus cómplices adolescentes robaron el coche y robaron a Maria antes de llevarla, y sabemos a un lugar aislado, en el lugar que atrozmente cometieron el asesinato, y Dexter violó a Maria en el proceso.
Los horribles actos de Dexter y sus cómplices no terminaron ahí. Durante su juerga criminal de 25 días, cometieron varios robos que condujeron al asesinato de otras 5 víctimas. Durante el juicio, Dexter apenas mostró emoción alguna y tenía una expresión pétrea en el rostro. Sin embargo, cuando fue condenado, levantó la vista, apretó los labios y sus ojos se llenaron de lágrimas. La visión de los miembros de su familia durante la sentencia le llevó al límite y arrojó una silla a la sala. Los agentes de guardia lo abordaron inmediatamente para restablecer el orden en la sala. La conmoción hizo que los familiares de Dexter se derrumbaran mientras otros sollozaban por la mitigación del castigo de sus familiares. La juez de distrito Denise Collins, testigo del juicio, sintió la necesidad de consolar a los padres de María, que habían sufrido mucho por culpa de Dexter. Comprobó su bienestar y abrazó a la madre de María. Inicialmente fijada para su ejecución en 2019, la pena de Dexter se aplazó cuando intervino un juez federal y obtuvo una nueva representación legal. Las acciones dañinas de Dexter causaron una inmensa angustia a las familias de las víctimas inocentes. El trágico incidente sigue afectando a la comunidad y sus alrededores. Finalmente, se hizo justicia con el veredicto del tribunal. Número 7. Roxana Sikorsky. Cuando solo tenía 15 años, en octubre de 2014, ocurrió algo terrible. Se despertó de repente en mitad de la noche y atacó a su hermano. Fue un momento horrible para su familia. No se detuvo ahí. También intentó hacer daño a sus padres y a sus otros hermanos. Sin embargo, por suerte, no consiguió hacerles daño. Se llama Roxana y tenía solo 17 años cuando recibió un severo castigo. En 2016, el tribunal la condenó a pasar de 10 a 20 años en prisión. Antes de que se dictara la sentencia, la madre de Roxana hizo una sentida súplica al tribunal. Les rogó que tuvieran piedad y les explicó que su hija adoptiva necesitaba desesperadamente ayuda psicológica continua. La madre de Roxana reveló que la niña aún era frágil y delicada y que su ingreso en una prisión de adultos la destrozaría. Roxana había sido adoptada por los Sikorsky de Polonia cuando solo tenía 4 años. La familia la acogió con sus 2 hermanos porque sufría malos tratos. Durante su primera infancia, Roxana padeció una enfermedad mental llamada trastorno reactivo del apego. Esto le dificultó conectar con sus cuidadores en el juicio. Parecía verdaderamente arrepentida del dolor que había causado. La triste adolescente se disculpó con sus padres por no cumplir sus expectativas y prometió mejorar a toda costa. Finalmente, Roxana aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de intentar asesinar a alguien y el tribunal retiró otros 6 cargos graves. Su novio, que influyó en ella, fue condenado a cadena perpetua por 7 delitos. El futuro de Roxana es incierto. Pasará gran parte de su juventud en la cárcel, con la esperanza de curarse y rehacer su vida cuando la pongan en libertad. Número 6. Ricky Hand. Cuando los delincuentes son castigados en los tribunales, suelen reaccionar levantando las manos o arrojando objetos como sillas o estrados. No es una imagen poco común. Sin embargo, allá por 2016 ocurrió algo bastante notable en una sala de un tribunal de Springfield, Ohio. Se trataba de un hombre llamado Ricky Hand, que por aquel entonces tenía 46 años y había cometido numerosos robos a mano armada. Ricky ya había participado en unos 30 robos y estaba en libertad condicional cuando cometió otro delito más. El destino de Ricky quedó sellado cuando se enteró de que iba a ser condenado a la desalentadora pena de 40 años entre rejas. Como es lógico, la noticia no le sentó nada bien. En un estado de incredulidad, cuestionó repetidamente al juez: ¿De verdad me acaba de condenar a 40 años, señor? Rápidamente, los funcionarios del tribunal sometieron a Ricky y recuperaron el control. Más tarde, la oficina del sheriff investigó cómo pudo ocurrir este incidente, ya que se suponía que los registros debían hacerse antes de entrar en la sala. Lamentablemente, quedó claro que en este caso se ignoraron las medidas de seguridad. Este incidente nos recuerda lo importante que es contar con normas de seguridad estrictas en las salas de vistas. Demuestra la necesidad de registros minuciosos para impedir que la gente introduzca objetos perjudiciales o perturbadores en los procedimientos judiciales.
Número 5. Michelle Blair. Michelle vivía en Detroit con sus 4 hijos, pero le costaba encontrar y mantener un trabajo. Era una lucha constante para ella. La gente le aconsejaba repetidamente que buscara trabajo y volviera a estudiar, pero ella hacía caso omiso de sus sugerencias. En lugar de buscar trabajo, se quedó en paro. Lamentablemente, esta decisión la obligó a abandonar su casa por no poder pagar el alquiler. El 24 de marzo de 2015 recibió un aviso de desahucio y poco después llegó una cuadrilla para llevarse sus muebles. Sin embargo, cuando entraron en su casa, se encontraron con algo espantoso. 2 de sus hijos, Stephen, Gage, Barry y Stoney y Blair, no aparecían por ninguna parte. El equipo se puso inmediatamente en contacto con la policía, que inició una frenética búsqueda de los niños desaparecidos. Para horror de todos, la policía encontró los cuerpos de los 2 niños en un congelador dentro del apartamento de Michelle Blair. El descubrimiento fue devastador. Michelle Blair fue detenida inmediatamente debido a las abrumadoras pruebas. Los cuerpos congelados de sus hijos revelaban terribles abusos, como palizas, quemaduras y asesinatos. Esta revelación fue escalofriante y desgarradora. Durante el juicio, Blair admitió los atroces actos, alegando que lo hizo para proteger a su hijo menor de los abusos. Sin embargo, no había pruebas que respaldaran su afirmación. El fiscal argumentó que no se encontraron signos de abuso, pero Blair lo negó obstinadamente. Vivía en su propia realidad distorsionada. Blair fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional, un castigo justo por sus terribles crímenes. Lo que sorprendió a todos fue la falta de remordimiento de Blair. Durante el juicio, no mostró ninguna emoción, negándose a aceptar su responsabilidad. Sus palabras dejaron atónitos a todos, revelando su indiferencia ante la gravedad de sus crímenes. Número 4. Antonio Barbo. Tenía solo 14 años cuando, con la ayuda de un amigo, atacó a su abuela y le quitó la vida. Utilizó un hacha para herir a la anciana de 78 años. Barbo y su amigo Nathan Papp fueron declarados culpables por el tribunal de causar la muerte de Barbara Olson en su casa de Sheboygan, Wisconsin. La anciana, desprevenida, había invitado a su nieto y al amigo de este a entrar en su casa. Cuando se dio la vuelta para llamar a la madre de Antonio, este la golpeó en la cabeza con el hacha. Después se sintió mal y corrió al baño. Cuando salió, vio a Papi golpeando a la mujer con un martillo. Barbot fue condenado a un mínimo de 36 años de cárcel en 2013. Podrá optar a la libertad condicional cuando cumpla 50 años. Antonio intentó leer una declaración de disculpa ante el tribunal, pero no pudo contener las lágrimas y empezó a llorar. Entregó la declaración a su abogado, que también se esforzó por contener las lágrimas mientras la leía. El juez dijo que la pena no era demasiado dura, dado lo terrible del delito. El tribunal sabía que Bravo tenía una lesión cerebral por un accidente en 2009 que le causó un trastorno cognitivo que afectó a su decisión de cometer el crimen. Pero su condición mental no excusa la terrible naturaleza del crimen. El amigo de Antonio, Papi, afirmó que a Antonio se le ocurrió la idea de robar un atentado. Cuando se dieron cuenta de que Olsen estaba muerta, se asustaron e intentaron llevarla al coche, dejando un rastro de sangre en la casa. Pero no pudieron meterla en el coche, así que la dejaron en el garaje. Luego, supuestamente robaron cosas como un bolso, dinero y joyas antes de huir en el coche de Olsens. Número 3. Nicholas Cruz. Un adolescente que entró armado en un colegio de Parkland provocó una terrible tragedia que se saldó con la muerte de 17 personas. Este devastador incidente sacudió a la comunidad hasta sus cimientos. El proceso judicial que siguió estuvo lleno de dolor y decepción para las familias de las víctimas. A pesar de sus esperanzas de justicia, un jurado no pudo decidir por unanimidad si Cruz debía recibir la pena de muerte. En consecuencia, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este resultado angustió aún más a las familias, que creían que Cruz merecía el castigo más severo por sus atroces acciones.
La responsabilidad de dictar la sentencia requerida recayó en la juez de circuito de Broward, Elizabeth Shearer. Ella declaró que Cruz debía cumplir cadena perpetua entre rejas por cada uno de los 17 cargos de los que se había declarado culpable. Además, le impuso cadena perpetua con un mínimo de 20 años por 14 cargos, mientras que los 3 restantes conllevaban cadena perpetua sin libertad condicional. La juez aseguró que Cruz no ganará dinero con sus delitos. Retiró dinero de su cuenta en prisión hasta que se pagaron todos los gastos. Esto impidió que Cruz se lucrara con el dolor que causó. Tras el juicio, que duró muchos meses, Cruz fue enviado al Departamento Correccional de Florida. El juicio fue muy emotivo, con 2 días de historias desgarradoras de supervivientes y familiares de las víctimas. Cruz no mostró mucha emoción durante el juicio. Llevaba un mono rojo de presidiario, gafas y una máscara. Pero cuando la madre de una víctima se enfrentó a él por su falta de emoción, se quitó brevemente la máscara y mostró su rostro. Número 2. Anthony Rodríguez. Un joven de 18 años recién cumplidos se encontró en una situación problemática debido a su implicación en delitos potencialmente violentos. Mientras estaba en libertad condicional, en marzo de 2012, llevó a cabo una serie de actos horripilantes que dejarían un impacto duradero. Este inquietante incidente tuvo lugar en el Parque Martin Luther King Jr. de Bakersfield. En un acto reprobable, Anthony robó, secuestró y agredió a una mujer sorda. Varios meses después, salieron a la luz pruebas cruciales de ADN que le relacionaban con este atroz crimen. En consecuencia, en agosto de ese mismo año se dictó sentencia declarándose culpable. La exposición de los hechos presentada durante el juicio describe una angustiosa secuencia de acontecimientos. Una mujer paseaba por el parque cuando un desconocido se le acercó. La tiró al suelo y le quitó la mochila. Ella intentó desesperadamente sacar de la bolsa el portátil de su madre, pero el hombre la agarró por la fuerza de la camisa y la arrastró hacia un baño. Ella le decía que no, pero él no la escuchaba. Después de lo que pareció mucho tiempo, el hombre se marchó llevándose la mochila. Anthony no dijo nada durante el juicio para defender sus horribles acciones, pero el último día, cuando le condenaron a una pena de 30 años a cadena perpetua, estalló inesperadamente de ira. Gritó muchas palabrotas y dijo que el castigo era injusto. Las autoridades lo sometieron rápidamente y lo sacaron de la sala. Número 1. Tatiana Fusari. Esta es la historia de Tatiana Fusari y su marido, Seth Welch. Fueron condenados a cadena perpetua por acabar con la vida de su bebé de 10 meses, Mary Welch. La pareja vivía en el condado de Kent, Michigan, cuando cometieron este terrible crimen. Mary Welch era un dulce bebé que murió en agosto de 2018 por no recibir suficiente comida y agua. Sus padres, guiados por sus creencias religiosas y su desconfianza en el sistema médico y el gobierno, se negaron a buscar ayuda médica a pesar de saber que la salud de su bebé se estaba deteriorando. La muerte de Mary podría haberse evitado si la hubieran llevado al médico. Tatiana Fusari admitió haberse dado cuenta del mal estado de salud de su bebé, pero aún así no la llevó al hospital. No era la primera vez que descuidaban las necesidades médicas de sus hijos debido a sus fuertes creencias religiosas. Era un caso claro de grave negligencia parental. El peso de Mary bajó a solo 2 kilos antes de fallecer. La autopsia reveló que murió de desnutrición crónica, lo que solo podía ocurrir si la habían descuidado y privado de comida y agua. Investigaciones posteriores revelaron que su casa estaba sucia e infestada de moho, alimañas e insectos. No era un entorno adecuado para una familia, y mucho menos para un niño. Tatiana Fusari afirmó posteriormente que su marido la maltrataba y le impedía llevar al bebé al hospital, pero esta afirmación no excusaba sus actos con su hija. Durante el juicio, el juez la condenó a cadena perpetua por causar daños graves a un niño, que es un delito grave. También le impuso una pena adicional de entre 15 y 30 años por el cargo de maltrato infantil en primer grado. Mira su reacción ante esta noticia cuando se da cuenta de las consecuencias de sus actos y de la vida que pasará en la cárcel. ¿Ocurrió algo de esto cerca de tu localidad?
¿O conoces algún otro incidente realmente sorprendente como estos? Déjanos tus respuestas en la sección de comentarios. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.